Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, muchísimas gracias Señor por conducir nuestros pasos hacia aquí, a tu casa de oración, para que podamos estar juntos como hijos tuyos, como hermanos Señor, participando de este culto de adoración a ti. Rogamos por la influencia de tu Santo Espíritu, ese Espíritu invisible pero poderoso que nos ha guiado hasta aquí, Señor, para que podamos estar en armonía como hermanos. Ese mismo Espíritu rogamos que nos acompañes, para que al abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella, sea tú quien nos hable a nuestro corazón, y rogamos, Señor, que sea útil para nuestra vida espiritual. Señor, si hay alguien que está viniendo hacia aquí, que pueda llegar, para que juntos podamos alabar tu nombre. Te pedimos estas cosas y te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ustedes, un muy feliz sábado. ¡Feliz sábado! La verdad, como decía la hermana acá, bueno, tenemos un hermoso día y la verdad que para esta época del año, bueno, esto es primavera, ¿no? Es verano. Pero bueno, si bien es cierto, falta todavía para el verano, pero sin embargo, bueno, estamos disfrutando de este clima medio raro y mientras no llueva estamos todos bien. ¿Sí? Pero bueno, hace tiempo que me habían invitado, por una u otra razón, siempre había postergado un momento, porque en la iglesia donde estoy, que es Bosque, bueno, estoy así, atado de pies y manos. No, pero bueno, hoy me tomé unas vacaciones, digamos, al venir a visitarlo. Y guardo hermosos recuerdos de acá de la iglesia de Villa Mónica. Cuando me fue hace algunos años atrás, trabajábamos por la zona cuando no había todavía nada acá. Salvo algunos hermanos, el hermano Arias, Sánchez y bueno, otros que no recuerdo ahora. Pero eran allá lejos de ese tiempo. Y buscábamos un lugar, después de la asociación buscábamos un lugar para poder instalar un grupo. Fue un grupo esto, después se formó iglesia y bueno, y ahora mire lo que es la verdad. Pero todos los buenos recuerdos, no tengo una mala. Un mal recuerdo, ¿no? Que lo llevo en la piel. ¿No? Había andaba el pastor Mamana, si no recuerdo, el pastor Mamana, sí. Estaba en construcción esto. Yo estaba haciendo una visita con él y me dice, vamos a ver cómo están los hermanos, estaban trabajando acá. Todavía trabajan, ¿no? Sí. Estaban trabajando allí, bueno, incluso por el portón, la puerta, estaba uno picando una viga de atrás arriba. Y tuve la desgracia, no sé si yo o él, que se le escapó el mazo. Se le escapó el mazo y me rozó, acá tengo la cicatriz, ¿no? Tengo la cicatriz, empezó a salir sangre por todos lados, me cortó la venita acá y sangraba y sangraba. Ahí un poco me tiran en el flautito que tenía el pastor y al hospital, ¿no? Y ese recuerdo, lo que siempre cuento, ¿no? Cuando me encuentro con un hermano de acá. No se olvida de ella. Pero no, el ángel del Señor bueno, me empujó para que me pegue, me roce, no me caiga acá, si no, no estaría acá parado. Porque el mazo es grandote. No. Yo sentí que cayó, que golpeó en el piso el mazo, y mira así, estaba el mazo ahí. Bueno, algo me raspó y me puse así sangre. Ya vieron los hermanos todos ahí y ya se comenzó el movimiento. Bueno, ese recuerdo me guardo. Pero bueno, por alguna razón sucedió eso, ¿no? Para que lo recordara. No, así que vengo de la iglesia de Bosques. No sé cuánto conoce la iglesia de Bosques. Hay un buen grupo, ¿no? La iglesia de Bosques está a 2 cuadras y media de la estación Bosques del ferrocarril. Antes estábamos más juntos con toda la iglesia que está cerca de la estación, tanto Varela, bueno, kilómetro, la vía de calzada, bueno, todo. La mayoría de las iglesias están más o menos cerca de las estaciones. En algunos casos bueno, hacíamos los grupos y íbamos a visitar la iglesia de allá, la iglesia de para allá, y así estábamos más conectados. Pero hoy nos sacaron del grupo de acá del distrito de Varela. ¿No? Hace tiempo venimos pidiendo para que nos reincorporaran, pero no. Está la idea, ¿no es cierto?, de dividir para multiplicar. Y está bien, no está bien porque
nosotros allá, de Varela salimos junto con la iglesia del Kilómetro. Somos gemelas, diríamos, ¿no? Con el Kilómetro y Bosques. Había armado una campaña grande que estaba trabajando el evangelista, tanto ahí en Bosque como allá en el Kilómetro. 2 carpas grandes se instaló y ahí surgió un grupo. Ese grupo se transformó en congregación y hace tiempo que somos iglesias, ¿no? Así que cuando quieran visitarlo, la dirección es Pablo Proestal 1561, a 2 cuadras de la estación de Bosques. ¿Sí? Entonces se bajan, hay una rotonda, ustedes miran para aquel lado y van a ver una cruz, sigan la cruz, cuando nos salen de la iglesia. Así que al margen de todo esto, hermano, el tiempo corre y me dijo que, ¿cómo le repetiste? El tiempo restante es tuyo, ¿no? Algo de eso escuché, no sé cuál es el tiempo restante. ¿Cuántas horas tenemos, hermano? Pero no, hermano, yo sé que están acostumbrados a comer ustedes al mediodía. Eso es bueno, porque todavía podemos comer, gracias a Dios. Pero vamos a ir directamente al tema, un tema quizás más de una vez se habrá hablado aquí del púlpito, y es en relación a un incidente de los tantos que tuvo Jesús, ¿no? Pero, sin embargo, viene bien para este tiempo en el cual estamos analizando la palabra de Dios a través de la escuela sabática, lo que es la misión, nuestra misión, ¿no? Y cada uno, yo creo que tenemos una misión, ¿no? O pongámosle que es un blanco, tenemos un blanco, ¿no? En la vida siempre nos ponemos blanco. Aquel que empieza en el jardín, ¿cuál es el blanco? ¿No? Sigue creciendo el jardín, la escuela primaria, secundaria, terciaria, lo que fuere, la tecnicatura y otras cosas, siempre hay un blanco, ¿no? Y así el hombre va creciendo. Y al decir hombre no estoy dejando de lado, sino que estoy hablando de la raza humana, ¿no es cierto? Quiere progresar, quiere salir adelante, pero para ello tenemos que tener un blanco, pongámosle hoy una misión, y por eso estamos acá, porque tenemos una misión. En este incidente de Jesús se encuentra en el Evangelio según San Juan, ¿no? El Evangelio según San Juan, ustedes conocen la historia de Nicodemo, ¿sí? El encuentro que tuvo Jesús de noche, ¿sí? ¿Cuántos conocen ese encuentro con Jesús de Nicodemo? Bueno, me alegro, porque no voy a hablar de ello. Vamos a ir a Juan, el capítulo 4. Ahí seguido. Yo creo que es una historia que, como dije al principio, es muy conocida, pero vamos a sacar algunas enseñanzas que quizás nos puedan ayudar en nuestra vida espiritual, ¿no? El Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y acá en mi Biblia hay un subtítulo que dice Jesús y la mujer samaritana. Resulta ser que voy a parafrasear lo que dice la palabra de Dios allí en el partido del capítulo 4, los versículos del versículo, el primer versículo. La historia dice que Jesús había estado en algún lado, luego tenía que ir hacia Jerusalén, y para ir a Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Pero resulta ser que los samaritanos y los hebreos, digamos, o israelitas, no se trataban entre ellos. Había cierto recelo, diríamos, a tal punto que había unas reglas o pongámosle leyes que hacían que no se trataran entre ellos, tanto los israelitas como los samaritanos, a tal punto que no podían ellos ir a pedir un favor a los samaritanos. Por eso la historia dice que vino Jesús, ¿no es cierto? Y llegó allí como al mediodía a un lugar, en el pozo de Jacob, como dice la historia, y se sentó allí y los discípulos fueron a comprar para el alimento. Porque no podían pedir favor, solamente tenían que comprarle algo.
no querían tener ningún trato con los samaritanos. Eso dice acá la palabra de Dios. Y entre otras cosas, dice el capítulo 4, el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era como la hora sexta. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos el día estaba dividido en 4 partes, digamos, ¿no? La primera era llamada, ya le digo cómo era llamada. Tenía un nombre porque los romanos lo llamaban de esa manera. La hora prima, por ejemplo, del día era de las 6 de la mañana a las 9. ¿Sí? La hora tercera o tercia era de 9 a 12. Y la hora sexta era desde las 12 hasta las 15. O sea, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, esa era la hora sexta. O sea, yo me imagino el calor que tendría que hacer allí en pleno mediodía, diríamos. Jesús cansado, sediento, y se queda allí junto al pozo para ver si venía alguien para poder sacar el agua. Estaba en un pozo, no tenía él soga, ni balde, ni nada para sacar el agua, así que se quedó ahí. Y los discípulos fueron a comprar alimento. En mi caso, bueno, yo soy oriundo de la provincia del Chaco. En el Chaco hace calor, como dicen los cordobeses, ¿no? Hace mucho calor en verano. Y nosotros teníamos una canilla comunitaria, digamos, en el barrio. Cada 6 o 5 manzanas había una canilla en una esquina, en el cual todo el barrio íbamos a buscar el agua allí. En invierno no había problema, pero en verano íbamos a la tarde-noche. A la tarde-noche por el calor. Al mediodía era imposible ir a traer agua, diríamos, de esa canilla a la media siesta, ¿no? Por eso acá cuando Jesús se sentó allí a esperar, era pleno verano y mucho calor, pero se quedó allí. Y allí aparece esta mujer, ¿no? Dice acá, el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Qué raro, ¿no? Porque las mujeres eran las encargadas de esas tareas y iban al atardecer, justamente por el calor. Pero esta mujer se fue al mediodía para no encontrarse con nadie. Esa era la idea. Porque la historia dice que ella tenía una vida bastante complicada, diríamos. Y ustedes saben cómo es esta. Juntarse todas las mujeres allí. No, ella sabía que le iban a juzgar, ¿no? Y mal, a tal punto que quizás ni le hablaban. Y para evitar todas esas cuestiones, se fue al mediodía con su cántaro a buscar agua para su familia. Pero allí estaba Jesús. Y ahí se entabla un diálogo que dice lo siguiente. El verso 7 al final dice: Jesús le dijo, dame de beber. No le dijo, por favor, dame de beber. Entonces, ¿qué hizo la mujer? La mujer, ¿cómo? Tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana. ¿Por qué? Porque había diferencia entre ellos, había una especie de, no digo odio, pero cercano al odio. No se trataban entre ellos, por una situación que ocurrió hace muchísimos años atrás. Ustedes saben aquello que estudiamos quizás en los 2300 días, en el 538, está la orden de Artajerjes para reconstruir la muralla de Jerusalén y todas esas cosas. Entonces vino la orden y el rey asirio que dio la orden, se fueron. Un grupo en el tiempo de Esdras, de Nehemías. Fueron para reconstruir el muro, pero allí, bueno, los que ya estaban instalados allí eran samaritanos, diríamos, quisieron trabajar con ellos.
Los israelitas decían no, que no, ustedes no pueden. No, y a raíz de ese problema, bueno, fue como una bola de nieve, bueno, que fue creciendo y llegaron hasta dividirse. Por eso que la mujer en un momento dado le dice, ustedes dicen que la salvación viene de los israelitas, por eso adoran allá en Jerusalén. Nosotros tenemos allá está nuestro templo que hicimos, o sea, se levantaron otra iglesia y no para adorar allá en Samaria. Pero eran, si nosotros leemos los orígenes, eran hermanos en la fe, ¿no? Pero sin embargo, esa enemistad surgió hace muchísimo tiempo y no había manera de arreglar, ¿no? Cuando Jesús le pidió agua, la mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Porque Jesús le dice, el que viene y toma esta agua va a volver a tener sed. Pero yo te puedo dar un agua que no vas a necesitar venir acá a buscarla. Porque esa agua que yo te puedo dar es para vida eterna. Y bueno, ahí lógicamente le llamó la atención a la mujer. Y dijo, ¿de dónde me vas a sacar el agua si no puedes sacar el agua? Dice además acá, el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, estoy leyendo el verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él es una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿No? Estaba hablando del Espíritu de Dios, ¿no? Que de pronto el Espíritu de Dios puede tomar posesión de una persona y todo ese vacío que puede tener lo llena con su poder. Fíjense, un poquito más adelante, vamos a dejar marcado acá y vamos a ir al capítulo 7 de este mismo libro de Juan. El capítulo 7, el verso 37 en adelante, ocurrió un poquito más adelante este incidente. Dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el verso 39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaba hablando de ese poder que después, en el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, vino sobre ellos y recibieron el poder y se llenó ese vacío espiritual que ellos tenían, ese miedo, esa vergüenza quizás de salir a hablar acerca de Jesús. Perdieron, ¿no? De esa agua que estaba hablando Jesús a la mujer. Pero fíjense, bueno, un poquito más adelante, el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿No? Jesús le quería hablar a la familia. Allí, bueno, la mujer se disculpó y dijo, bueno, que no tengo marido, y Jesús, que conocía el corazón y conocía la vida de esa mujer, le dijo, bueno, a ver, dijiste bien, porque el que tiene no es. No, eso dice ahí. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer que quedó, cuando Jesús le dijo de su vida, digamos, lo que estaba sucediendo con ella, ¿no? Dice el verso 19 que la mujer se sorprendió y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Dice además acá, nuestros padres, dice el verso 20, adoraron en aquel monte, en este monte, y vosotros decís,
en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando de él como israelita, ¿no?, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cuando la mujer escuchó todo esto, se olvidó lo que estaba haciendo, se olvidó a lo que había venido. ¿No? Para que en aquellos tiempos y aparte en esos lugares el agua era lo primordial. Ella vino con su cántaro a buscar agua, pero se encontró con algo mucho mejor. Cuando él empezó a dudar al principio diciendo: me parece que tú eres profeta. Después, fíjense, a ver acá, el verso 25, ¿no?, de San Juan 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, tenían un conocimiento del Mesías como también tenían los israelitas, los judíos. Ellos eran de Samaria. Entonces Jesús le dijo: yo soy. Y fíjense que es la primera vez que Jesús se identifica como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquellos que ellos por tanto tiempo estaban esperando. Y allí la mujer, que hizo, dejó el cántaro allí y se fue corriendo a su pueblo. Aquella cosa que para ella era lo más importante, dejó de lado y permitió que la influencia del Espíritu de Dios tomara posesión de ella para poder transmitir a otros lo que ella había encontrado. Yo creo que esto sucedió también con nosotros. Nosotros tenemos esa agua de vida en el cual todo el mundo necesita. Si uno hoy habla con cualquiera de los vecinos o con los que nos encontramos a diario, nos vamos a dar cuenta que está pasando por una necesidad. Y a veces no es física la necesidad, sino es de acá, es espiritual. Y lamentablemente las personas tratan de llenar ese vacío que tiene buscando otras cosas. Y allí es que se introduce, ¿no es cierto?, para apagar, digamos, hacer con otras cosas, ya sea cualquiera de los vicios que conocemos todos. Y se llena ese vacío hasta que llega un punto en el cual se encuentra con alguien que le dice: no, este es el agua viva, este es el que te va a llenar ese deseo que tiene, este vacío espiritual. Hay mucha gente con ese vacío espiritual, que necesitan recibir esto que nosotros recibimos, que es la influencia del Espíritu de Dios. Bueno, la historia habla también de los discípulos que volvieron, en algún momento volvieron y bueno, se extrañaron que Jesús estaba hablando con esa mujer, y encima samaritana. Entonces, bueno, dijeron, pero bueno, los discípulos le quisieron darle a comer, pero Jesús no quiso comer. Entonces pensaban entre sí: ¿será que alguien le trajo la comida o algo? Hablaban entre ellos. Pero Jesús le dice: no, yo estoy para otra cosa. Estoy para dar esta agua viva, ¿no es cierto?, que puede satisfacer las necesidades de las personas. Dice acá, un poco más abajo, que Jesús le habla de que faltaba, le dice a los discípulos: ustedes dicen que me falta mucho para la siega, no, porque todavía no había llegado al tiempo de la cosecha. Y Jesús le dice: no, pero el campo está maduro para cosechar. Y ellos pensaban que hablaba de la cosecha de granos, diríamos, pero él le hablaba de la cosecha que iba a venir pronto, la cosecha de las almas.
acá el verso 37, siguiendo con esta historia. Porque esto es verdadero, el dicho, uno es el que siembra y otro es el que riega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y esto sucede muchas veces, porque a veces nosotros vamos a alguna persona y bueno, como que queremos que se convierta, ¿no? Queremos que venga a la iglesia, que participe con nosotros, que se entregue de lleno a Cristo, a Dios. Pero a nosotros, la orden que nos dio Dios es que vayamos a llevar la palabra, que le llevemos el agua viva, ¿no? Pero la persona decide. Y a veces oramos y oramos por nuestros hijos, por nuestros parientes, que está bien, no digo que no oremos, pero el crecimiento de Dios a la edad de Dios. Dios es el que permite que esa persona se decida a recibir o no. Por eso que acá que Jesús dice, bueno, otros sembraron, ustedes van a cosechar, dentro de poco van a cosechar lo que otros sembraron. Lo mismo pasa también con nosotros. A veces nosotros le damos estudios bíblicos a algunas personas y esa persona como que no crece, no madura. Pero después viene, no sé, algo hace que esa persona haga un clic y se entregue de lleno al Señor. Y a veces los métodos que usa Jesús es raro a veces para nosotros. Y a veces las personas podemos decir, bueno, ¿por qué Señor me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Pero a veces tenemos que pegar la cara contra la pared para que despertemos, digamos, ¿no? Recordemos al hijo pródigo que en un momento volvió en sí, ¿no? Y se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? Si yo, lo mismo pasa también con la palabra de Dios. Hay personas que tienen el conocimiento de la palabra, conocen la palabra, pero sin embargo no se deciden por Cristo. O sea, tienen conocimiento, pero no están convertidos, ¿entienden? No aceptan. Pero acá, esta mujer sigue la historia y dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, le llamó la atención el hecho de que conocía su vida. ¿Y por qué conocía su vida? Porque era Dios, Jesús mismo. Cuando Jesús le dijo, yo soy, allí, bueno, entró en sí. Allí se dio cuenta que el que estaba allí era realmente el Mesías que ellos por tanto tiempo estaban esperando. Por eso que fue a su familia, fue a ese pueblo, ese Samaria, Sicar específicamente. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice el verso 39, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, a veces cuando yo saco esta situación, que cuando uno le habla a una persona, a veces cuando vamos golpeando puertas, vemos alguna situación así, donde empezamos a alabar eso. ¿No? Si tiene un hermoso jardín, y bueno, qué hermoso su nieto, ¿no? Y cuando le digo nieto, bueno, como que se le abre de todo y empieza a hablar de su nieto, ¿no? De la misma manera también acá la mujer, cuando se dio cuenta que esa persona conocía su vida, quería compartir con otro. Dice el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí Jesús 2 días con los samaritanos. Y creyeron mucho más por la palabra de él, dice la palabra del verso 41, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Salvador de Cristo, o sea, este es el Mesías, ¿no? Por eso la tarea, como dice el pastor Bullón en sus predicaciones, ¿no? Nuestra tarea es llevarlo a Cristo, llevarlo al conocimiento de Cristo, y Cristo es el que transforma su vida, su carácter, su manera de ser, su comportamiento, todo.
viene, se vacía con su Santo Espíritu y a partir de ahí, bueno, ya como que el que le dio las instrucciones, bueno, queda apartado. ¿Por qué? Porque Cristo se entroniza en su ser. En este hermoso libro que es El deseado de toda la gente, eso hay un capítulo entero que habla acerca de este incidente de Jesús y la samaritana. Está en el capítulo 19 en esta versión, ¿no?, del deseado de toda la gente. Y yo lo había marcado algunos párrafos, acá voy a leer uno solo, que dice lo siguiente. A ver. Y está en relación con lo que cantamos al principio, ¿no? Que no espere que haya mucha gente, sino con uno solo. Y a partir de ahí, bueno, esa luz se expande, ¿no? Dice, el Salvador no aguardaba a que se reuniesen congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor de él. Pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar hasta que una multitud oía con asombro reverencia las palabras de Dios presentadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe sentir que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes y a un gran auditorio. Quizás haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Cuando el apóstol Pablo le dijo, bueno, al carcelero de Filipo, como así también a otras personas, le dijo, bueno, cree en mi Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que por una persona ya se están todos salvos, no. Es esa pequeña luz que pone en un lugar determinado para que alumbre a su alrededor, ¿no? ¿Entiende? Por eso que la tarea nuestra es dar el mensaje y a partir de ese mensaje crecerá, ¿no? Y ya no van a creer con nuestra palabra, o sea, a partir de nuestra palabra, sino la palabra de Dios. No tenemos a Cristo nosotros, pero sí tenemos su palabra, ¿no?, aquí, para que a través de nuestra palabra y llevarlo a la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios trabaje en la mente y el corazón de la persona, ¿no? Y esa es nuestra tarea, ¿no? Y gracias a Dios esto no quedó allá en Palestina. Imagínense si hubiese quedado esto allá en Palestina y bueno, ahí en el entorno nomás. Gracias a Dios, bueno, muchos creyeron y a medida que fue avanzando el mundo, diríamos, no, como ocurrió en la dispersión de los israelitas, que dice la palabra en Hechos, de mientras huían, dice, iban hablando y así fue creciendo, ¿no? Por eso aquí llegaron misioneros en algún momento con la esperanza de transmitir el mensaje. Y gracias a Dios se fue transmitiendo todo eso y ahora tenemos en nuestras manos este mensaje. Es el momento de dar el mensaje, porque cuántas almas están sedientas de la palabra de Dios. Fíjense en el último versículo que dice en Amós, ¿no?, hablando acerca de lo que iba a suceder en el mundo, ¿no?, en los últimos tiempos. El capítulo 8 de Amós, el verso 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, ¿no? Y hay mucha gente, hermano, que está pasando por situaciones difíciles. Y el enemigo sabe, como decía el hermano, sabe que le queda poco tiempo, pero sabe también que es un enemigo vencido. Hace poco, bueno, sucedió algo en el cual allá en el distrito estaban orando y tratando de ayudar en lo posible. En la iglesia de Bustillo, que es una iglesia de nuestro distrito, entraron los amigos de los ajenos y se llevaron todo, ¿no? Audio, todo lo que servía para vender o hacer negocio lo llevaron.
Pero eso es obra del enemigo, hermano. Cuando la iglesia se levanta, el enemigo nos ve realmente como somos para él. Somos sus enemigos. Y va a obrar, hermano, para que el pueblo de Dios se desanime, que nosotros nos desanimemos. Pero sin embargo, es el momento, es el tiempo en el cual nuestra redención está cerca. ¿No? Cuando veamos todas estas situaciones que suceden, no nos extrañe, hermano. Va a suceder eso y mucho más, pero es cuando más debemos estar firmes en nuestra fe, en aquello que hemos creído. Porque sabemos esto, que el enemigo es un enemigo vencido. Realmente nosotros debemos aferrarnos a Jesús, y apropiarnos esa agua de vida, y compartir con los demás para que juntos podamos ser fortalecidos para la gloria y honra de Dios. Este es mi deseo, hermano, que estemos apartados uno del otro. El hombre armó distrito, digamos así, pero todos somos una gran familia. Y en una familia, cuando alguien pasa por una situación, toda la familia lo siente. A veces la alegría compartimos también, pero a veces ocurren cosas y lo sentimos. Que Dios nos ayude para que podamos seguir tomados de la mano del Señor siempre. Amén. Amén. Gracias, Francisco. Después de haber escuchado el mensaje, vamos a entonar el himno anunciado. Cuando escuchamos la música, nos ponemos de pie.
Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por esa guía que nos ha enviado, Señor. Sabemos que tú eres nuestro creador y nosotros tu criatura. Por eso, Señor, recibimos esta enseñanza para nuestra vida espiritual, para que podamos estar bien, Señor. Amén. Querido Padre, ayúdanos en esta misión que tú nos has encomendado a cada uno, de poder llegar con tu palabra a mucha gente, Señor, que lo necesita. Así como nosotros lo necesitamos en un momento y hoy, Señor, estamos llenos de ti y queremos compartir con otros. Querido Padre, bendice a la familia que estamos aquí representando. Que la gloria y honra sea solo para ti, Señor. Gracias porque tú nos has reunido aquí y ahora, Señor, devuélvenos a nuestros hogares, aunque estemos apartados uno del otro, que la influencia de tu Santo Espíritu, esa agua de vida, Señor, pueda unirnos. Señor, acompáñanos y haz que pronto, si es tu voluntad, volvamos a encontrar. Amén. En el nombre y los méritos de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén.